¿Por qué tiene que llover tan temprano? ¡Qué envidia! Te quedas en casa y no tienes examen de física como yo. Yo estoy con este frío. Bueno, es el día perfecto para ponerme mi bufanda nueva. Tengo que pasar ese examen. A ver, un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. ¿Cómo así que sabes, Dios mío? ¿Dónde estudiaba? ¿Crees? Pero no está re fácil. Examen de vectores. ¿De qué? ¿De vectores todavía? ¿O tan largo? ¿Cómo así? Vectores. No entiendo para qué, como si eso tuviera algo que ver conmigo. En este video explicaremos la aplicación de los vectores en la vida diaria. Vamos a comenzar con la definición de un vector. Un vector es la herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud definida por su módulo, dirección y sentido. En un espacio euclidiano se puede representar como segmentos de rectas dirigidos en el plano o en el espacio. Podemos observar un vector R2 con su respectivo módulo o magnitud, un sentido, una determinada dirección y no olvidemos su ángulo de inclinación. Para hallar el módulo de un vector simplemente tenemos que utilizar la fórmula que es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ya que A es componente del eje X y B componente del eje Y. Otro método es el del paralelogramo, en la cual podemos hallar la resultante siendo la raíz de a al cuadrado más b cuadrado más el producto multiplicado por 2 y multiplicado por el coseno del ángulo de incidencia. Daremos a continuación algunos ejemplos de la vida diaria en la cual podemos observar cómo los vectores están presentes en ellos. En este caso podemos observar a cierto tipo de vectores paralelos en cadena de los columpios, ya que estos se mueven con una misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido. Otro ejemplo es en el billar. Como bien sabemos, este es un juego de mucha habilidad. Por ejemplo, para que el jugador pueda realizar ciertos tiros de cierta complejidad, tendrá que realizar ciertas operaciones vectoriales mentales para predecir la futura dirección que tomará la bola al momento de ser golpeada en cierta zona específica. Como podemos ver, también utilizamos vectores. Otro ejemplo es al pasear a nuestros perros. Notamos que la cadena sería un vector que parte desde cierto punto de origen de coordenadas, ya sea nuestras manos. También en el caso de pasear a los dos perros y estos estén en un mismo sentido, pero en diferente módulo y dirección. Estaríamos hablando de vectores resultantes. Otro ejemplo es el diseño de las carreteras. En la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda carretera se compone de 3 tipos de curvaturas. Estas son las rectas, las curvas de transición y la curva como tal. Nuestras conclusiones. Las aplicaciones de los vectores en la actividad de uso diario son muy variados, ya que vivimos en un mundo tridimensional, es decir, que al hacer uso de los vectores, flechas dirigidas que poseen nuestra magnitud, podemos explicar mucho más fácil problemas que tienen que ver con velocidad de desplazamientos, fuerzas y aceleraciones,
Como hemos visto en este presente video, los vectores están presentes en nuestras vidas. Lo único que nos queda hacer es tener más vista y ser más precavidos. Gracias. En el video de hoy veremos aplicaciones de vectores en la vida diaria. Para esto comenzaremos respondiéndonos ¿qué es un vector? En física, un vector es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física definida por su módulo, sentido y dirección. Los vectores en un espacio euclidiano se pueden representar geométricamente como segmentos de rectas definidas en el plano o en el espacio. Como se ve en la imagen, podemos apreciar una representación gráfica de dónde se ubica cada característica del vector, como lo es el módulo, el sentido y la dirección. ¿Dónde se pueden usar los vectores? Una de las características principales de los conceptos sobre el plano cartesiano radica en que, a partir de la ubicación de las coordenadas de dos puntos, es posible calcular la distancia entre ellos, y a partir de eso podemos determinar también un vector en el plano. ¿Cómo se explica esto? A través de dos puntos podemos trazar una línea. Como lo muestra la figura animada, tenemos el trazo de línea negra, el cual posee una dirección o un grado de inclinación con respecto a un eje vertical. Ahora veremos aplicaciones del uso de estos vectores en distancias entre puntos en nuestra vida cotidiana. Uno de ellos se presenta cuando, para conocer las medidas de un lote en venta, es muy útil para saber las medidas de dicho lote y el gasto para acercarlo, etc. Tomamos cada esquina de este lote y calculamos su distancia. Es una aplicación súper básica y que puede servir para cualquier tipo de ejemplos de estas características. También, otro ejemplo es conocer la distancia que hay entre una ciudad u otra, o entre un país y otro. Esto para determinar el tiempo estimado para llegar al lugar, los costos de transporte, los costos de gasolina si es que vamos particularmente, etc. Estas distancias se pueden tomar tomando en un mapa la ubicación de un lugar con la ubicación del otro lugar al que debemos llegar, y podemos trazar a través de una línea recta o un vector cuál es la distancia que nosotros debemos recorrer. Otro ejemplo de esto es para las personas que les gusta practicar deportes extremos, como escalar montañas, descender a una gran velocidad o entre otros. Esto les podría servir para conocer la distancia que hay desde el inicio de su trayectoria hasta el final de ella, para poder conocer los tiempos que le llevaría a recorrer esta distancia, cómo mejorar estas distancias o cómo poder ser más veloces. Un ejemplo de esto serían las rutas de trekking, ya que determinan un punto de salida y un punto